Muy buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga. Les saludo cariñosamente en el nombre del Señor Jesús, ya dispuesto para iniciar nuestro estudio de este fin de semana. Agradecido al Señor porque nos permite tener este tiempo de poder adentrarnos en la Escritura. Hemos estado tratando el tema del libro de 1 Samuel, hemos estado mirando varios personajes y de todos ellos aprendemos una hermosa lección. Así que damos gracias al Señor, les saludo a mis pastores, mis pastoras también, y a todos aquellos que tienen la oportunidad, tanto aquí como, bueno, algunos hermanos en Argentina, en algunos otros lugares también. Yo agradezco al Señor que es una bendición para mí, es un privilegio, y bueno, hago lo que el Señor me ha mandado hacer, nada más. Así que quiero orar al Señor para que esta lección sea muy provechosa, primeramente para mi vida, porque ustedes no saben cuánto yo me edifico, cuánto yo aprendo cuando nos introducimos y nos detenemos en estas lecciones en que el Señor nos da para nuestra edificación. De tal manera que voy a orar al Señor para que Él ponga su bendición y su dirección en este nuevo estudio para este domingo 4 de mayo del año en curso. Padre Celestial, Dios eterno, misericordioso Dios, le doy gracias en esta hora, Señor, por esta oportunidad que nuevamente me permite poder estar, Señor, con nuestros hermanos, nuestras hermanas, a través de este video, a través de este estudio, esperando que sea de mucha bendición para nuestros profesores, a través de todo lo largo de nuestro país, en cada iglesia, en cada lugar, Señor, donde se va a tratar esta lección. Que le podamos sacar provecho, saquemos una lección aprendida, saquemos, Señor, estas lecciones prácticas para nuestra vida. Te ruego, Dios mío, todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor por esta oración, porque nos da ánimo, nos da también fuerza para poder introducirnos en esta lección que vamos a leer inmediatamente. La lección que tenemos es la número 18 de nuestro expositor para el domingo 4 de mayo del año 2025. El título es Saúl cegado por los celos. Y la lectura bíblica la encontramos en 1 Samuel, capítulo 18, del versículo 6 al versículo 12. Yo me voy a extender hasta el versículo 16 y ahí explicaré algunos motivos por los cuales he considerado estos versículos importantes también en esta lección. Así que doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Y bien, más todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Amén. Bien, esa es la lectura bíblica que hemos extendido hasta el versículo 16. Hay que considerar que el versículo 16, por ejemplo, y ya los versículos anteriores en varias ocasiones,
y lo vamos a revisar en el estudio, Saúl tenía temor de David, tenía temor de él. El versículo 16, que todo Israel y Judá, aquí no debemos de olvidarnos que David era de la tribu de Judá. O sea, tenía un tremendo respaldo de la poderosa tribu de Judá. ¿Cómo no iba a tener temor Saúl, que él no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Benjamín, una tribu menor, pero él era el rey, ¿ya? Entonces, aquí tenemos este tema tan importante que, como digo, el título es Saúl está cegado por los celos. Ya vimos la lectura, es muy clara, es muy precisa. ¿Qué es lo que lo motiva a él para hacer todas estas cosas de las cuales tenemos que sacar una lección? No sea que a nosotros también nos pueda pasar lo mismo, o haya alguien, ¿no es cierto?, que está en un cargo eminente y le esté sucediendo lo mismo. Para eso son estas lecciones. Cuidado, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Alguien escribió que el orgullo es un veneno que en algún momento pierde su efecto, pero generalmente cuando ya es demasiado tarde. Por eso es una lección muy preciosa que nosotros podemos ver acá, que de pronto este mal, este orgullo, este pecado, que es muy, muy antiguo, nos pueda estar afectando de una o de otra manera. Entonces el Señor nos ayude a nosotros en esta hora, Dios nos dé la gracia para que podamos sacar el mejor provecho. Quiero volver a repetir, el orgullo es un veneno que en algún momento pierde su efecto, pero generalmente cuando ya es demasiado tarde, ¿ya? Hay muchos sinónimos acerca del orgullo, que como dice esta lección, el orgullo en el primer subtítulo impide el arrepentimiento. Los sinónimos podríamos decir que son la arrogancia, la altivez, la jactancia, la pretensión, la vanagloria. Todo esto son sinónimos de esta palabra que nosotros bien conocemos como orgullo, ¿ya? La verdad es que el orgullo es como quien toma una honra para sí mismo y no para Dios, ¿ya? Es esa persona que cree que todo lo que ha hecho o lo que hace es producto de sí mismo. Nunca le da la gloria a Dios, nunca le da la gloria a Dios, y eso obviamente que no es bueno para él. Un corazón orgulloso no quiere someterse ni tampoco rendirse ante nada ni nadie. Si usted conoce a una persona que realmente le cuesta someterse, le cuesta obedecer, le cuesta estar bajo autoridad, sin duda alguna en él hay un espíritu orgulloso. Que en usted ni en mí no suceda eso. Nosotros todos estamos sujetos a autoridad, y a mí me encanta eso. Me encanta estar sujeto a autoridad. Me encanta que alguien me dé una orden y yo pueda cumplirla con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque eso ataca a cualquiera orgullo naciente en mi vida. Cuando uno cree que no necesita que lo manden, que no necesita que le den instrucciones, que no le impongan ninguna obligación, entonces uno está frente a una persona orgullosa. Así que Dios nos ayude. Es una hermosa lección. El título es El orgullo impide el arrepentimiento. Muchas personas por su orgullo no se arrepienten. Muchas personas por su orgullo no dan ese paso de pedir perdón. ¿Por qué? Porque su orgullo se los impide. Muchas veces estas personas reconocen que están mal, reconocen que han actuado de una mala forma, de una mala manera, pero su orgullo les impide dar el paso más importante, que es reconocer que fallaron, que se equivocaron, que no hicieron lo que era debido, lo que era correcto. Entonces, estamos frente a una lección que a todos nos toca, de alguna u otra manera, a todos nos habla. Seas el más insignificante
o el más importante, o el que no tiene ninguna responsabilidad, o que Dios le ha dado cargos importantes en la iglesia, o eres un pastor que tienes que estar al frente, eres la cabeza visible de una congregación. Esta lección nos apunta a esto, ¿ya? ¿Qué es lo que le pasó a Saúl? Él fue cegado, él no pudo ver, él no pudo darse cuenta porque los celos lo dominaron en algún momento, ¿ya? Entonces, además tenemos que decir que el orgullo es el pecado más antiguo, porque el orgullo que hubo en Satanás cuando nosotros no existíamos, no existía nada, fue el que lo llevó a cometer esta terrible rebelión, que como consecuencia de esa rebelión que tuvo ante Dios, entonces fue echado de donde Dios lo había puesto, ¿no? Si uno puede ver, vamos a revisar alguna referencia, bien, vamos a ver algún proverbio, ¿no? Porque en Proverbios capítulo 16, versículo 18 nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Eso es lo que dice Proverbio en el capítulo 16. Vamos a mirar también algo muy importante, porque dije yo que el orgullo, como una introducción a la lectura bíblica, ¿no? El orgullo es uno de los pecados más antiguos que nosotros encontramos. Y por eso vamos a revisar aquí y preguntarnos ¿por qué cayó Satanás del cielo? Porque en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías, por ejemplo, encontramos que él fue arrojado, fue echado, ¿ya? Leamos primero Isaías 14, versículo 12. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo caíste del cielo? ¿Por qué caíste del cielo? La respuesta única para esa pregunta es el orgullo. Por el orgullo Satanás cayó del cielo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Nadie puede ocupar ese lugar. Dios es único, solamente Él habita en el solio de Dios, Él donde solo está Él, ¿ya? Entonces, como podemos ver aquí, Él deseaba ser Dios y no un siervo de Dios. Él no quería que Dios lo mandara, sino Él quería mandar, Él quería Señor. En Ezequiel también hay muchas información en cuanto a esto. Ezequiel capítulo 28, 12, lo revisamos inmediatamente. Me interesa que nosotros podamos repasar estos textos bíblicos. Usted debe de conocerlos, porque el pecado se inicia justamente en este ser que fue hermoso en algún día, lo más hermoso que Dios había creado. Ezequiel 28, versículo 12, dice: Hijo de hombre, desde el versículo 12, bueno, a ver. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónices, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El profeta Ezequiel describe cuándo y cómo Satanás fue creado. Este querubín, ¿no es cierto?, que él lo había hecho, él dice que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. No había nada más bello en la creación de que este ser que Dios había creado, ¿ya? Entonces, mire qué importante. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios,
Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tus multitudes, de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, ¿de dónde viene el orgullo? ¿De dónde viene este espíritu de orgullo que no reconoce autoridad? Que además la hermosura, la posición, el lugar, el trono en el cual el rey Saúl se sentaba, le produjo a él esta vanagloria que solamente Dios se le había dado, ¿ya? Entonces, como podemos ver, él era el más hermoso, Satanás. Aquí hay muchas declaraciones del yo, porque generalmente la persona orgullosa siempre está hablando del yo. Él pone sus ojos en sí mismo, en la vanagloria. Él era el más hermoso, él era el más de alto cargo entre los ángeles, él era un querubín ungido, la más hermosa de todas las creaciones de Dios, pero él quería mucho más, él quería ser Dios, ¿ya? Por eso que él decía, subiré al cielo, en lo alto, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Entonces, esta introducción a este tema es importante porque aquí vemos que hay dos hombres que son totalmente distintos. Me refiero a Saúl y me refiero a David, ¿no? Son dos personajes muy distintas que nosotros hemos estado ya mirando, examinando. Hemos estudiado la vida de Saúl ya y hemos estudiado la vida de David, cómo él del anonimato salta a la fama, ¿no? Porque eso es lo que cantaban las mujeres. ¿Quién conocía a David antes de que se enfrentara a Goliat? Nadie. Nadie conocía a David. Su padre lo tenía como el hijo menor, el que cuidaba las ovejas. Ni siquiera lo llamó a la comida cuando el profeta llegó a la casa de Isaí. Ustedes conocen esa historia, saben que es así. Entonces hemos estudiado la vida de estos dos personajes que son dos vidas que van en dirección opuesta, ¿ya? Van en dirección opuesta. Uno de ellos está a punto de iniciar su descenso vertiginoso, su debacle. Uno está a punto, ¿no es cierto?, a que llegue el fin prontamente a su vida. Y el otro, bueno, está a punto de experimentar, digo yo, el comienzo de toda una vida de mucho éxito. Ya él era famoso, ya él tenía éxito y en realidad podemos ver muchas cosas muy importantes en la vida de David, ¿ya? La primera parte, ¿no es cierto?, de este tema, que es el orgullo impide el arrepentimiento, ahí hay un cuadrito interesante que dice que aunque las intenciones del corazón de los hombres no se puedan ver, el comportamiento los delata. Eso es una verdad, esa es una verdad. Hay personas que usted no sabe que son orgullosos, ¿ya? Pero su comportamiento es como digo yo, andan gritándole a todos, yo soy orgulloso, yo soy orgulloso. Es como el necio que anda gritando, soy necio, soy necio, soy necio. Así lo dice el proverbio. Uno no tiene que preguntar, uno no tiene que consultar, no tiene que investigar. La persona orgullosa se nota, se conoce, se sabe. ¿Quién lo delata? Sus propios hechos lo delatan. Entonces, es importante porque acá nosotros podemos ver de que la primera parte de este expositor nos habla
que hay que reflexionar en nuestro andar. La vida de Saúl nos desconcierta. El poder, la riqueza que él en algún momento alcanzó, él no lo supo manejar. Él no supo manejar esa posición que Dios le había dado, ¿ya? Entonces, podemos ver que en estos relatos el objetivo es advertirnos como dice en alguna parte de este expositor, es advertirnos realmente a nosotros de las consecuencias del pecado, en este caso del orgullo, la vanidad, el estar, los celos, ¿no es cierto? Los celos también. En este caso, como podemos ver, el orgullo de Saúl y su falta de arrepentimiento lo llevó al fracaso rotundo. Por eso digo que son dos vidas distintas, la de David y la del rey Saúl, en direcciones opuestas. Uno aproximándose al fracaso total y el otro experimentando, ¿no es cierto?, muchas dificultades, por cierto, pero él supo saber de dónde Dios lo sacó, porque eso es muy importante. Encontramos nosotros en la escritura que él fue el que dijo: Señor, que nunca me olvide de dónde tú me tomaste, de detrás de las paridas, de detrás de las ovejas, de allí tú me tomaste. Entonces, eso es muy importante en esta lección, ¿ya? El verso 5 de la lección anterior, al parecer, si lo leemos nuevamente de la lección pasada, nos indican que la decisión que tomó el rey Saúl de nombrar a David como jefe fue en un principio quizás muy acertado para él. Digamos, fue una buena decisión. Dice el 5, y David salía a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Es decir, podemos decir positivamente que fue una muy buena elección elegir a David para ponerlo sobre el ejército. Los generales lo aceptaron, lo recibieron, el pueblo también, como dice acá, dice, y era acepto ante los ojos de todo el pueblo y además ante los ojos de los siervos de Saúl. Yo entiendo los que están cerca de Saúl, los consejeros, los más cercanos al rey Saúl. O sea, fue una buena elección. Lo que no pudo controlar él después es que acá cuando las mujeres empezaban a cantar y lo recibieron a Saúl y a David, pusieron los ojos en su héroe favorito, que no fue precisamente Saúl, sino que fue precisamente David, y entonces de la sospecha pasó a la convicción de que, como dice acá el versículo 6, que ellos salieron con pandero, con canto, con alegría, y finalmente acá él dice que esto desagradó en gran manera a Saúl. Y termina, mire, diciendo, no le falta más que el reino, el reino. Entonces, como podemos ver acá, fue acertada, pero finalmente él no pudo manejar. ¿Por qué? Porque todo lo que Saúl le encomendaba a David, él lo hacía prudentemente, o en otra versión dice lo hacía exitosamente, ¿ya? Era acepto entre los soldados, entre los hombres de guerra, entre los ojos del pueblo, a los ojos de su siervo. Lo amaba a su hija Mical, lo amaba a su hijo Jonatán. Entonces, bueno, hay que ser hombre de Dios nomás para que los celos o el orgullo nunca nos afecten en realidad. Uno debiera desear que otros tengan mucho éxito, quizás más que usted, ¿ah? Que la obra de ellos sea más próspera que usted, que él crezca, ¿no es cierto? Y que yo mengue, decía Juan el Bautista refiriéndose a Jesús. Entonces, ¿pero qué sucedió? Que cuando la fama se hizo notoria, en todo Israel, en todas las ciudades e inclusive entre sus enemigos, porque sus enemigos también reconocían en David como un buen hombre de Dios, un guerrero por excelencia en realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando pasa eso, amados hermanos, mis pastores, cuando sucede eso, porque mientras no suceda no pasa nada, pero cuando sucede eso, que otro brille más que usted, ¿ya? Que otro
es más próspero que usted. Entonces saca lo que hay dentro de su corazón. Por eso dice, las intenciones del corazón, aunque las intenciones del corazón de los hombres no se puedan ver, pero cuando sucede eso, el comportamiento los delata. Y sale desde adentro del corazón de Saúl, que hasta aquí no lo habíamos visto, porque lo vimos en muchas lecciones pasadas como un hombre humilde, un hombre que no le gustaba la multitud, que se había escondido cuando lo iban a ungir, pero ahora sale algo que él no ve y que realmente está en su corazón y sale a la luz, sale a la luz. Entonces, como digo, cuando la fama se hace notoria en Israel, en todos ellos sacó lo que había realmente en el corazón de Saúl, en el corazón de Saúl, ¿ya? Y su comportamiento finalmente lo delató, como ya he dicho en este expositor bíblico, ¿ya? En el capítulo 18, en el versículo 30, imagínense, dice por acá adelante, y salieron a campaña los principales de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. O sea, era el único general que tenía mucho éxito, más que todos los generales que el rey Saúl tenía, ¿ya? Por eso dice aquí, cada vez que salía David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre, su nombre. Ahora podemos ver, ¿no es cierto?, que como David fue muy famoso, se hizo exitoso. Hay que entender que ahora ya David no había vuelto a la casa de su padre. Recordamos acá en el capítulo 18 que cuando hicieron pacto, aquí dice que Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Ya no volvió a pastorear las ovejas, ahora tenía otra familia, lo dijimos en la semana pasada, y las colinas de Belén en realidad fueron reemplazadas por los pasillos del palacio. El verso 6 que dice que cuando David volvía de matar al filisteo, entonces las mujeres crearon esta alabanza, esta canción que ya usted sabe, ¿no es cierto? En algunas versiones dice, Saúl destruyó a un ejército, pero David destruyó a 10 ejércitos, para poder dimensionar lo que afectó realmente a Saúl. Desagradó en gran manera, en realidad, se enojó en extremo, y desde aquel día dice la escritura que Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde aquel día se hicieron enemigos por todo el resto de su vida. El orgullo y la envidia llenó el corazón de Saúl, y Saúl, a pesar de que tenía poder, tenía riqueza, tenía un lugar prominente en el reino, no soportó la fama de David. Y se convirtió, como digo, finalmente en un enemigo, como también Jonatán se convirtió en su amigo. Fueron los cambios drásticos y bruscos que le sucedieron a David en un corto tiempo, en realidad. Se le cambió toda su escena, toda su vida se cambió. Entonces, la lección sigue siendo muy interesante cuando vemos estas dos vidas de estas dos personas, ¿no? Saúl sabía que Dios le había anunciado, ¿no? Vamos a revisar aquí en Primera de Samuel. Mire, aquí en el capítulo 15, versículo 26, dice, en el 26 dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. En el 28 dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Qué le parece? ¿Cómo se sentiría usted si el Señor le hablara de esa manera? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sintió Saúl? Saúl sabía realmente, Saúl sabía que Dios
le había anunciado que iba a poner sobre él un rey. Alguien lo iba a reemplazar, que era su prójimo y que era mejor que él. A cualquiera nos parecería, ¿no es cierto?, un poco fuerte, un poco duro, pero nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios, nada más, nada más. Eso es usted, eso soy yo, eso somos todos nosotros, somos lo que somos solo por la gracia de Dios. Ojalá nunca a usted pretenda, presuma saber más que otro, saber más que todos, ser más importante. Quizá usted ve un cargo y usted dice, es que yo debiera estar allí. ¿De dónde saca eso? ¿De dónde? Eso es espíritu de orgullo, es el espíritu que tuvo Satanás en un principio, que ya lo vimos. Quiso estar en el monte de Dios, al lado de Dios, y allí poner su trono. Jamás haga eso, jamás. Usted espere en el Señor como lo esperó David, que ya lo vamos a mirar y ya lo vamos a ver. Entonces, en la lección me parece que nos habla a nosotros, nos habla a nosotros. Como digo, él sabía que algún día él iba a ser reemplazado. Usted algún día va a ser reemplazado. Usted algún día Dios lo va a reemplazar por otra persona, por otro hermano, por otro hermano. El Señor lo va a reemplazar. A mí también, si el Señor no viene antes, también voy a ser reemplazado. Y ojalá sea mucho mejor que uno mismo, ¿no? Así que el Señor nos ayude, el Señor nos ayude. El verso 8, por eso que en esta lección que tenemos, el rey Saúl finalmente dice, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que ser rey. Eso es lo que él dice. Lo único que le falta a David es ser rey. Que seguramente él ya instituía, él ya sabía que lo que le había dicho el profeta, ese prójimo, quizás era su yerno, quizás era este joven que había vencido a Goliat. Ya tenía el elogio del pueblo, ¿no es cierto?, la adoración de las mujeres que cantaban, la popularidad en toda la nación. Lo único que le faltaba, como digo, era asumir el reino, y eso era cuestión de tiempo, nada más, era cuestión de tiempo. Los celos se apoderaron del corazón de Saúl, como dice esta lección, y los celos lo empujarían a intentar el asesinato, a ser un homicida y finalmente matar a David. ¿Por qué? Porque, como dice la segunda parte, él se estaba aferrando al poder y no iba a permitir que David lo sustituyera a él, y no iba a permitir que David, ocupara su trono. Y eso, amados pastores, mis hermanos, es inevitable, ser reemplazado. A fin de año muchos serán reemplazados, muchos se van a enojar, muchos se van a molestar, muchos van a murmurar, pero todos al final seremos reemplazados. Todos al final vamos a ser reemplazados. De la noche a la mañana, entonces, Saúl se convierte en el enemigo de David, y por el resto de su vida, debido a la envidia que había en su corazón, a la envidia que había en su vida, entonces le sucede esto, ¿ya? La ira, el temor, el odio lo gobierna. La Biblia dice en esta palabra que nosotros vamos a leer aquí, que 3 veces Saúl dice que tenía temor de él, pues Jehová estaba con David. Lo dije al principio, uno de los motivos por los cuales él tenía temor era porque sabía que el Señor, Jehová, el Espíritu de Dios estaba con él. Aquí dice la Escritura, dice, voy a leer esta parte, dice: y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Ya comentaremos por qué hizo eso David. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. Observe, Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. O sea, estaba con David,
y él sabía que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Motivo más que suficiente para tener temor de David. Y eso también es una lección importante para nosotros. No se levante nunca contra una persona con integridad, una persona a quien Dios ha puesto en ese lugar y el Señor está con él. Y si Dios está con él, usted no le puede hacer daño. Aunque usted quiera hacerle daño, jamás va a lograr que el Señor cambie su parecer, a no ser que haya pecado. Por eso que también nosotros encontramos que Herodes tenía temor de Juan el Bautista. Ustedes saben eso. ¿Por qué tenía temor? Porque sabía que Juan el Bautista era un profeta y que Dios estaba con él. Entonces tenía temor. Entonces es importante que nosotros podamos ver. Y como lo dije también en el versículo 16 que quise leer, porque David se conducía prudentemente. No había nada que sacarle, no había nada que reprocharle. Todo lo hacía bien, todo lo hacía exitosamente, y además todo Israel y Judá amaba a David. Todo Judá y David amaba a David. Eso es importante también. Cuando la gente, los hermanos, la iglesia, ama a un hermano, usted no se le ocurra hacerle daño en realidad. No se le ocurra. Dice que además todo Israel y Judá era una tribu muy poderosa. Muy poderosa. Y además sabían que David era de su propia tribu. Entonces tenía motivo más que suficiente Saúl para tener temor de David, y especialmente la Biblia lo recalca. Dios estaba con él, y eso es suficiente. Si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Si Dios es con usted, ¿quién va a ser contra usted? Entonces es importante. La segunda parte, ¿no es cierto?, dice que él estaba aferrado al poder. Quiero leer este versículo, se nos quedó atrás. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿Qué es lo que pretendía Saúl? Eliminar a su adversario, eliminar a ese temor que él tenía, eliminar a aquel que él pensaba que pretendía el reino, aunque él ya sabía que probablemente Dios lo había escogido a él por sobre su reinado. Voy a leer acá alguna parte, por eso dice aquí en esta segunda parte, dice: no hay nada más perjudicial y que ponga a prueba la integridad de un hombre que la fama y el poder. ¿Qué le parece? Hay muchas personas que logran la fama, logran el éxito, logran el campeonato, ¿ya? Pero eso puede suceder. Eso le sucedió a David. El problema está cómo ellos manejan esa fama, cómo manejan ese éxito. Por eso, para hablar alguna cosa un poco secular, pero estamos en este mundo, a veces uno ve que un equipo de fútbol gana el campeonato, es exitoso, gana todos los partidos y finalmente se corona como el campeón de ese año. ¿Por qué no lo repite el otro año? ¿Por qué al otro año llega a la mitad de la tabla o a veces no figura? ¿Por qué no sucede eso? Entonces, los expertos en realidad dicen que manejar la fama, manejar el éxito es mucho más difícil que alcanzarlo. Mantenerse y actuar correctamente es mucho más difícil. Entonces es interesante lo que dice en este párrafo. En el caso de Saúl, dice, este comenzó a depender del poder que ostentaba, especialmente cuando la tierra vibraba de emoción al oír las noticias de sus triunfos, y él necesitaba, para mantenerse en el poder, esos triunfos, esos éxitos. Pero el débil corazón de los hombres es engañoso y olvida con facilidad lo más importante. ¿Qué es lo más importante?
que nuestro Dios no nos escogió por nuestras capacidades, bondad o belleza, sino que simplemente lo usó por su gracia y para su gloria. Constantemente somos tentados a llevarnos la gloria de Dios. Esa ha sido la tentación favorita de Satanás desde la creación. Entonces, ¿dónde estaba el problema en Saúl? Que él quería llevarse su gloria. Ya vimos que quiso hacer y llevar el reino a su manera, a su forma, desobedeciendo la orden de Dios. ¿David era así? No, de ninguna manera fue así. Entonces ahí tenemos la contraparte en realidad, porque al leer, ¿no es cierto?, acá que al otro día, ¿no es cierto?, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa, David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. ¿Qué estaba haciendo David allí? Él estaba haciendo lo que siempre hacía. El éxito no se le subió a la cabeza. Él era el gran guerrero, era el gran general, era el estratega militar, el que había vencido a Goliat. Él había vencido al gigante y ahora estaba tocando su arpa delante del rey nuevamente, como lo hacía, dice aquí, los otros días. A veces el hombre alcanza una posición, un grado eclesiástico, sube de probando, porque estoy hablando de algunos pastores también, a diáconos, ahora son diáconos. Luego suben a presbíteros, ahora son presbíteros. Entonces ya no hacen lo que hacían antes. Ya no lo hacen, porque son presbíteros. Ahora ya nadie le enseña, ya no se sientan como alumnos. ¿Por qué? Porque ahora son presbíteros y algún día podrán ser, ¿no es cierto?, obispos. Pero David no le hizo daño al éxito, no le hizo cambiar su vida. Él siguió haciendo lo que hacía, dice aquí, como los otros días. Como los otros días. Mire qué interesante lo que podemos mirar. Por eso que son dos hombres distintos, son dos caminos distintos, en que uno, ¿no es cierto?, dejó de darle la gloria a Dios y inmediatamente comenzó su debacle y comenzó su caída, ¿no? Entonces, podemos ver en en este párrafo que he leído, ¿no es cierto?, la naciente monarquía. Recuerde usted que Saúl fue el primer rey de Israel y la naciente monarquía, el cargo de rey no estaba totalmente establecido en realidad. Para mantenerse en el cargo, el rey tenía que ser reconocido como el hombre más fuerte, el hombre más poderoso en el reino, el hombre más exitoso, y ese ya no era él. ¿Por qué? Porque Jehová se había apartado de él y Jehová estaba con David, y David sí era el hombre más importante en el reino, y ya lo hemos leído en la escritura, ¿no? Su autoridad, la autoridad de Saúl, ahora descansaba en sus logros militares, y de pronto su gloria se vio eclipsada por otro personaje, en este caso David, otro que tendría el apoyo, como ya lo dije, de la poderosa tribu de Israel, la tribu de Judá. Entonces, por eso Saúl temía a David, ¿no? David tuvo éxito en sus triunfos, dice la escritura, y tuvo fama. Saúl no supo manejar sus celos, su odio y su envidia, ¿ya? Entonces es muy importante lo que el Señor nos muestra en esta lección. Por eso él estaba aferrado al poder y él quiso matar a David cuando lo tenía frente a él, así podemos ver que nosotros muchas veces, como le digo, hemos pasado adversidades, hemos ganado batallas, hemos sido exitosos también, y es posible salir de triunfo en las adversidades, pero para muchos el éxito les hace sucumbir. Llegar al lugar cúspide, se cometen muchas equivocaciones, ¿ya? El poder absoluto corrompe absolutamente, porque dicen que nadie, como nadie está sobre él, entonces se le ocurren cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios o a la humildad que todo hombre debe tener, porque todo lo que nosotros logramos hacer es por la gracia del Señor, nada más, es por la gracia del Señor, ¿ya? Entonces, David siguió avanzando y Saúl fracasó rotundamente. David rehusó
en realidad que el triunfo le cambiara la vida, porque es increíble cómo las personas cambian, cómo cambian. Él fue el mismo antes y después de vencer a Goliat. No hubo cambio. ¿Usted nota algún cambio en la escritura? No, no hubo cambio en él. Siguió, ¿no es cierto? Él iba, después que derrotó, él iba y volvía a cuidar las ovejas de su padre. Pero luego ya Saúl le dijo, no, tú te quedas acá y no volverás más a Isaí, a Belén. Tú te quedarás acá en el palacio. Pero a pesar de que él era un vencedor, un vencedor de gigante, él siguió haciendo la misma función. Él fue el mismo antes y después de vencer a Goliat. Él obedeció todas las órdenes que Saúl le daba. Hizo lo que se le dijo. ¿Por qué? Porque él tenía un espíritu humilde. Él era sumiso. David era un hombre sumiso. ¿Ya? Entonces, como podemos ver en todos estos versículos que el Señor nos da en esta lección, es sumamente interesante mirar. David había vencido ya al gigante y no tenía por qué, me imagino yo, estar en el palacio y exponer su vida como la expuso. La Biblia dice que Saúl le arrojó una lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces, no fue una vez. O sea, yo tengo que entender de que, mire, cuando él toca la música, lo vimos en los versículos anteriores y en los pasajes, el espíritu que había en Saúl se alejaba, se iba, lo dejaba. Ahora, ni siquiera la música tenía ese efecto. O sea, lo que había ahora en el corazón de Saúl y lo que había era lo que había realmente en su vida, en su persona. En su persona, en su vida. No, quizás el espíritu se iba, pero eso ya era de la naturaleza pecaminosa, del corazón corrompido, malo, perverso que había en él. ¿Ya? Entonces es muy importante. Hoy en el mundo no es así. En la iglesia muchas veces también, muchas veces el hombre con los éxitos sufren un cambio. Una vez que uno alcanza una posición, no queremos ser los siervos humildes. David era muy humilde. David, como digo, el éxito no le cambió. Saúl era muy distinto. Como digo, se aferró a su trono, a su poder, como dice aquí, y estaba dispuesto a matar a cualquiera que ostente su reino, su trono. ¿Ah? Sin embargo, David sabía que toda la gloria era